Listo, estamos grabando. Entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio que propusieron en el grupo. Primero vemos una cantidad de transistores, hay 5 transistores allí, todos interconectados, pero trata de recordar que esa configuración en la que están conectados es la configuración del espejo de corriente. De lo que se trata es de que en un circuito se necesitan muchas veces corrientes, fuentes de corriente de hecho, corrientes determinadas. Y cómo se pueden, en un circuito, generalmente un circuito microelectrónico, cómo se puede hacer estas fuentes de corriente. Esta es una de las propuestas para ello. Vamos a tratar de entender el contexto del problema. Imagina que tienes 5 voltios, así, un riel de 5 voltios. Un riel significa una línea, un alambre, así, una línea. Que tienes por aquí tierra, por ejemplo, y listo, tierra, y tienes por acá menos 5 voltios. O sea, se trata de un circuito con una alimentación dual. Bueno, en el circuito es posible que alguien necesite cierta cantidad de corriente. Por ejemplo, no sé, colócala ahí I, por acá necesitan otra, llámale una corriente diferente, vamos a llamarle esta I2, esta I1, esta es más grande, y así. Y aquí va conectado algo que tal vez, o sea, esto es un subcircuito que está conectado a tierra, a ground. Y aquí tengo conectado otro que está conectado típicamente a ground. Hay una parte de él, o de pronto, no sé, está conectado a menos 5 también. Eso es posible ya. Pero imagina un subcircuito que necesita eso. Tal vez transistores que deban ser polarizados. Pero igual tú necesitas establecer estas fuentes de corriente. También en el riel de abajo puedes encontrar corrientes que ahora están así. Están realmente pidiendo desde el nivel 0 que está arriba, este que está aquí, nivel 0 ground, hasta una carga que les drena la corriente. Entonces, esta corriente que está arriba se llama, vamos a verla así, proveen. Estas fuentes proveen corriente, ¿ya? O sea, entregan hacia el circuito. Desde arriba proveen. Y estas fuentes de aquí se llama así, drenan o toman corriente. Entonces, una como que empuja corriente al circuito, a la circuitería, y otra drena. Entonces, esta circuitería está por acá. Ground es un pin que generalmente no se pinta por todas partes, sino que, digamos, cada cajita como que está conectado a él. Así, circuitos están conectados a él. Entonces, en tu caja, en tu circuito, encuentras que es necesario a veces proveer o tomar. Y así. Entonces, esas fuentes de corriente seguramente polarizan o hacen alguna otra función. ¿Quién las provee o cómo se proveen? Bueno, con esquemas como espejo de corriente con MOSFET. Entonces vamos a ver cómo podemos lograr proveer, en este caso se quiere proveer I2 e I5. I2 es para empujar de arriba hacia abajo, se está empujando corriente a lo que sea que le conectes aquí, a lo que sea, un subcircuito, otro elemento, un elemento sencillo u otra cosa más, un transistor, etc. Alguien necesita la corriente. Y 5 es en cambio una corriente que se está drenando, que va hacia el negativo. Entonces, una está como empujando, ya como soplando, más bien como sopla desde arriba, pero la de abajo y 5 está chupando hacia adentro. Entonces, una empuja hacia abajo y la otra chupa, así. Entonces, son diferentes elementos que requieren esa corriente. Uno quiere que le empujes corriente, otro quiere que tomes de él corriente. Eso es posible que así se requiera. Ahora, esta construcción de fuentes de corriente es lo que vamos a ilustrar en este circuito. Entonces, el circuito tiene un espejo de corriente conformado por Q1 y Q2. Espero que recuerdes la configuración. Q1 y Q2 son transistores gemelos. Y aquí tenemos una conexión desde el drenaje de Q1 hacia gate en Q2. Una resistencia, que es la de que referencia y establece la corriente que queremos y referencia. Nota que la corriente que fluye por aquí es 0. La que entra por aquí es 0. Por tanto, la que sale de aquí es 0. Esa corriente es 0. O sea que la corriente que baja por aquí es la misma de referencia. Eso para que lo mires. Y entonces podemos utilizar la teoría del espejo de corriente para ilustrar el funcionamiento de esto y entender entonces la pregunta y el problema. Pero el problema parte de que tú sepas de antemano de qué estás hablando. O sea, ¿a qué se refiere este circuito? Si no,
el circuito te parece muy extraño y te parece raro y desconocido y tú dices, ¿esto para qué sirve ya? Sencillamente, te está planificando aquí elaborar una fuente de corriente para empujar I2. E I2 debe parecerse a I referencia. Es al principio la idea. Y además tenemos I5. I5 se toma e I5 también es parecido a I referencia o es una proporción. Eso es. Todas ellas funcionan controladas por I referencia, ya sea que son iguales o que son un múltiplo de ellas. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso de múltiplos, porque los espejos de corriente hacen un espejo. Es decir, la corriente que sale es exactamente la misma que la que está en referencia. Pero resulta que con los transistores podemos hacerlos, si los vamos a fabricar, podemos hacerlos más grandes o más pequeños. Permítanme un momento. Gracias. Ahora, lo que tenemos es que los transistores pueden permitirnos tener en la corriente reflejada en el espejo tal vez más corriente. ¿Y eso cómo lo haces? Con un transistor que en el reflejo él es más grande. Si el transistor que refleja es más grande, la corriente que sale es proporcional a la de referencia, pero amplificada en cierto factor. El factor de la diferencia geométrica de los tamaños de los dos transistores. Y eso es genial. Tú puedes tener una corriente de referencia de 1 miliamperio y tener una fuente, o sea, un reflejo de 1 miliamperio bajando y uno de 5 miliamperios bajando. Puedes tener eso. Y eso lo consigues sencillamente haciendo que el transistor que refleja es de dimensiones más grandes. Y funciona de la manera espectacular, así, tal cual. Entonces, en ese contexto, en ese mundo, este problema llega y nos pregunta las siguientes cosas. Vamos a leerlo porque ya entendemos un poco cómo es que esto trabaja o para qué trabaja. Dice, el circuito de control de corriente de la figura esta que está aquí, control de corriente le llaman así, o sea, es el circuito encargado de proveer corrientes, o sea, de establecer fuentes de corriente. Se fabrica con tecnología CMOS. CMOS significa que se utiliza transistores N y transistores P, en la que la constante Kn', que según nuestro texto guía, eso es la movilidad de los electrones multiplicado por la capacitancia del dieléctrico entre compuerta y transistor. O sea, son una constante, ¿sí? Vale algo. Aquí está, vale algo. Y la constante para los transistores P, esta Kn para los N y la P para los P, vale otra cosa más. Son constantes físicas que pertenecen, bueno, en parte una constante física y en parte la fabricación, qué tan grueso es ese dieléctrico que separa el gate del transistor. Digamos que eso es una decisión que se toma y se fabrican de esa manera y eso no cambia. Entonces, esas dos constantes que están viendo ahí son realmente números fijos para el proceso de fabricación de los transistores que se ha escogido. Entonces, son constantes. Pero lo que puede uno cambiar si uno va a construir transistores es el tamaño del transistor. Por esa razón ahí dicen K', porque la K que utilizamos usualmente nosotros incluye las dimensiones W y L. Y esas dimensiones ya son las dimensiones del transistor MOSFET, pero para cuando está hecho. Pero si nosotros vamos a construirlo, W y L serán cosas que nosotros vamos a escoger. Ahora bien, dice así, los umbrales para los transistores N es 0.8 y para los transistores P es menos 0.9. Atención, mira que un umbral te lo dan positivo, 0.8, y el otro lo dan negativo, menos 0.9. Eso obedece a que tiene su razón. Si tú miras las gráficas del transistor P, entonces luce que el umbral está del lado izquierdo en nuestro eje vertical, horizontal, aparece del lado izquierdo. La coordenada debería ser un número negativo. Pero en las fórmulas que yo suelo utilizar, generalmente yo volteo la identidad de S y G, por ejemplo. Para el N digo voltaje GS, o sea, gate source. Pero cuando digo un transistor P, digo voltaje source gate. O sea, ese giro que hago para colocar primero la letra que va arriba en voltios y después la que va abajo, hace que no sea necesario que yo tome el menos del 0.9, sino lo tomo en valor absoluto y por tanto digo 0.9 es el umbral. Y se sobreentiende entonces este contexto del negativo. Así lo estamos trabajando. Bien, entonces además tengo otros datos. Dice, si todos los dispositivos tienen L2 micrómetro
importante, ya L es igual para todos los transistores. ¿Por qué? Porque L no puede ser diferente. L es qué tan el canal tienes que atravesar de drain hasta source. Así como se mueve la corriente en un transistor, por ejemplo, un NMOS. O sea, eso que tienes que atravesar es como decir el charco que debo saltar, el arroyo, según tú, que ese es el canal ya. Debo saltarlo. Entonces, ¿qué tan lejos está el salto? Ese es L, la dimensión L, lo que separa físicamente drenaje de fuente en el cuerpo del transistor. Bueno, resulta que la tecnología de fabricación es la que te está imponiendo L. Tú tomas un L lo más pequeño posible porque es más ventajoso mientras más cerca estás. O sea, los efectos son más notorios para un transistor. Mientras L es más grande, menos es posible hacerlo funcionar. El voltaje de umbral sale muy alto y todo esto. Entonces, la idea es acercarlos. Pero no acercarlos tanto que el proceso de fabricación no pueda prometer una buena calidad del elemento construido. O sea, imagina que esto no es perfecto. Construir un transistor MOSFET tiene unos errores. Así que no vas a pensar que, por ejemplo, Source es un material súper perfecto, sin ningún defecto, con una frontera bien clarita. O sea, imagina que es como una cosa difusa, una región difusa, y que el drenaje también es difuso. Imagínatelos así. Ahora, imagínatelos que quieres colocarlos a cierta distancia. Si lo colocas muy juntos, esa difusión o difusión como que se toca entre sí y están como que en contacto. Es decir, no resulta lo que quieres. Tienes que ponerlos a cierta distancia en los cuales los errores por fabricación, esa difuminación que hay, esa incertidumbre, tampoco intervenga con la formación del canal. Entonces, L se escoge como lo más pequeño posible que te permitan las máquinas que estás utilizando construir el transistor. De manera que si tuvieras una mejor máquina, es decir, un mejor proceso de fabricación que asegure realmente que la zona está metida en cierta región, o sea, el material para S, el material para D, en cierta región, te puedes dar el lujo de reducir L, colocarlo más cerca. Eso es lo que puedes hacer. Y eso es lo que permite miniaturizar los transistores. Cuando hablamos de la miniaturización de la electrónica, nos referimos a que cada vez hay mejores máquinas o mejores procesos de fabricación que aseguran una mejor calidad en la construcción y permiten nuevamente reducir. El valor de L ha estado reduciéndose en el tiempo y actualmente estamos en unas distancias que son bastante pequeñas, inclusive debajo del micrómetro, y que eso ya es el límite, eso es el límite de lo que se puede tener de confiabilidad para fabricar transistores. Entonces, por esa razón, L pertenece a la técnica de fabricación. O sea, y si es ese es porque eso es lo que está determinado. No hay mejor. Entonces, para este contexto del problema, L2 micrómetros está establecido por la tecnología de fabricación. Y ya, eso es. Una mejor tecnología tendrá un L más pequeño. Eso es. Entonces, fíjate lo que está fijo. L está fijo. Así que el único parámetro que me queda libre para poder hacer los transistores distintos es W. Y W es qué tan ancho es esa torta. Si recuerdan nuestro gráfico inicial, el transistor MOSFET es como un pudín que has cortado un pedazo, una rebanada. Bueno, qué tan gorda es la rebanada. Esa es W. Y si es más gordo, puede manejar más corriente. Y si es más delgadita la rebanada, puede manejar menos corriente. Entonces, W es el parámetro libre. Y eso, toda esa información llega en este momento del problema para que te contextualices de qué es lo que está el libro tratando de llevarte a pensar en microelectrónica. Entonces, si todos los dispositivos tienen L2 micrómetros, diseñe el circuito, diseñe el verbo fuerte, encuentre todos los valores que sean necesarios, que hagan falta. Y me hace falta la dimensión de los transistores, W, eso me está haciendo falta. Y me dice de modo que I referencia sea 20 microamperios. Esto es un dato bien firme, 20 microamperios. Muy bien, además me dice que I2 es 100 microamperios. O sea, bien, I referencia es 20 micro. Muy bien. Pero I2 no es 20 micro, es 5 veces ese valor. I2 es 100 microamperios, 5 veces este valor. O sea que el transistor Q2 es 5 veces más grande que Q1. Si va a ser el reflejo, pues tiene que ser 5 veces más grande. Entonces, ahí está. La única forma de ser más grande es que W sea más grande en el caso de él.
Por otro lado, me dicen que I5 es 40 micro. I5, la que está por aquí, 40 micro. Eso es el doble de 20 micro. O sea que Q5 puede ser el doble de grande que Q1. Si es que me estoy propagando por Q3, que sea el mismo tamaño que Q1. Por ejemplo, imagina que Q1 establece los 20 microamperios. Entonces, por Q3 tiene que estar bajando. Si Q3 es igual en dimensiones que Q1, por Q3 debe estar bajando los mismos 20 microamperios. Es el reflejo. Se trata de que Q3 refleje a Q1. Y si esto es 20 microamperios, por Q4 están bajando los mismos 20 microamperios. Los mismos 20 microamperios. Bajando por Q4. Recuerda que por aquí entrarían 0. 0 amperios porque a las compuertas no fluye amperios en DC. Los 20 bajan por aquí y Q5 es el reflejo de Q4. Q5 refleja y entonces nos queda 40, o sea, el doble. O sea que Q5 es el doble del tamaño de Q4, Q4 es igual que Q3, Q3 es igual que Q1. Así. Hasta ahora, eso es lo que estoy percibiendo en el problema. Pero bueno, no se ha dicho nada de Q3 con respecto a Q1. Q3 puede ser diferente, puede ser el doble. Por ejemplo, Q3 puede tener aquí 40 microamperios. Aquí bajan 40 y Q5 igual que Q4. Es decir, que también bajen 40. Eso también puede ser. No me lo han dicho de otra manera. El enunciado sigue diciendo, utilice el ancho mínimo de 2 micrómetros. Utilice el ancho mínimo de 2 micrómetros. El ancho mínimo se refiere a W. Mínimo posible 2 micrómetros para cuantos dispositivos sea posible. O sea que el W que estamos arrancando aquí con este Q1 aquí, ese W1 vale 2 micrómetros. Y me dice, utilícelos en la mayoría. Es decir, ponga la mayoría de transistores de igual tamaño que ese tamaño base. Es obvio que Q2 no cumple con eso, porque Q2 tiene que darme 5 veces más corriente, tiene que ser 5 veces más ancho. Entonces es obvio que Q2 tiene que irse con un W2 de 10 micrómetros, 5 veces más ancho, 10 micrómetros. Es más ancho. Q3 tenemos que tratar de cumplir lo que me dicen, que la mayoría tenga el mismo ancho mínimo. Entonces Q3 vamos a decir que baje lo mismo, que Q3 es igual al ancho del 1. O sea, mismos 2 micrómetros. Y que Q4 también, vamos con esa. Q4 es lo mismo que W1. O sea, los mismos 2 micrómetros. Y entonces Q5 no puede ser del mismo ancho, porque daría la misma corriente en el reflejo. Debe ser el doble. Entonces, en este caso, W5 tiene que ser 2 veces W1, es decir, 4 micrómetros. Ya, eso estamos hablando de dimensiones de los transistores. Ahora, ¿de dónde saco yo que en la configuración espejo el transistor segundo produce lo mismo que el anterior? Bueno, eso fue un problema que ya hemos visto en el capítulo de BJT y también lo vimos aquí en uno de los ejercicios. Entonces traigo ese conocimiento para acá porque es necesario. Igualmente esto se puede analizar y se puede razonar, claro, dentro de este problema. Pero es bueno tenerlo como encendido y saber cuál es cuál. El transistor del cual baja la referencia es el que tiene la conexión hasta su drenaje. O sea, en el caso este, por Q4 es el que pone la cantidad que se va a sacar copia. Y en Q5 es la fotocopia. O sea, el transistor que tiene el drenaje libre, ese es el que es la copia de lo que va por acá. ¿Y quién le impone a Q4 la corriente? 20 microamperios. Eso se le impuso Q3. ¿Y Q3 qué es? Q3 es la fotocopia de Q1. Mira bien. Q1 tiene su drenaje y su gate conectados. Q3 no. Q3 tiene su gate y su drenaje desconectados. O sea, Q3 es el que produce la copia. El básico es Q1. Y Q1 tiene dos transistores que le copian. Q2 está copiando a Q1. Míralo bien. El gate es el mismo y su drenaje está libre. Mira 3. El gate es el mismo que Q1 y su drenaje está libre. Tanto Q2 como Q3 son copias de Q1, pero depende de los tamaños de cada uno. Q2 es un transistor más grande, 5 veces más grande, produce 5 veces más corriente que 20. Y Q3 es un transistor igual, entonces produce los mismos 20 microamperios. ¿Ya? Entonces, eso de más grande va con el W, o sea, con el ancho, con tan gruesa es la rebanada de esos transistores cuando se fabrican. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo saber, recordar cómo es eso del espejo de corriente? Va así, tiene que ver con R, que vamos a diseñarla. Aquí queremos
que bajen 20 microamperios. Entonces, si queremos 20 microamperios, ya sabemos que el voltaje que se forma en este drenaje 1 es el mismo que el que está en este gate 1 que está aquí. El voltaje que hay entre estos dos es cero, o sea, estamos viendo aquí, gate y drenaje están al mismo nivel. Y la idea es que tenemos 5 voltios arriba y 0 aquí. Entonces, tenemos algún voltajito entre source, o sea, la fuente está aquí arriba, 5 voltios, y gate, no sabemos dónde está. Pero donde quiera que esté, produce esa corriente. Vamos a analizar el transistor 1. Y vamos a decir, él está en saturación. Ese es el modo en que trabajan los transistores cuando tienen fuentes de corriente. Significa entonces que la corriente que baja por ahí, los 20 microamperios, son iguales, o sea, la corriente, vamos a hacerlo con calma, de pronto, si me acelero así, después no se ve de dónde vienen las cosas. Digamos, la corriente del drenaje 1 es igual a 1 medio por la constante esta que estamos teniendo, que en este caso vale, es un transistor P, entonces vale Kp', o sea, ese es el contexto que vamos a mirarlo, W sobre L. Esa es la forma como constituye lo que normalmente nosotros llamamos, normalmente yo llamo a esto Kp, sin la prima. Entonces, en este caso, K' es como esa subconstante que es realmente física, W libre, mi parámetro de construcción, L ya está determinado, 2 micrómetros, ya eso no cambia. Entonces, lo otro es multiplicarle VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Esta es la fórmula. De lo cual yo conozco que esto debe darme 20 microamperios. Es igual, voy a dejar el amperio, no voy a escribirlo, 20 micro es igual a 1 medio de K'P, está por acá, 30 micro A, ajá, 30 microamperios sobre voltios cuadrados. Aquí viene L, pero yo sé cuánto es L. L vale 2 micrómetros, ¿no? Y este O, ancho 1, este es el ancho 1. Y aquí viene entonces VGS. Bueno, estamos haciendo que vamos a utilizar 2 micrómetros. Ese ya ancho 1 ya está como claro. Entonces, en ese caso, vamos a poner enseguida ese 2 micrómetros también. 2 micrómetros. Perfecto. Vamos a tomar el ancho que está aquí. Ahora viene VGS. No conozco VG. VG es... no, aquí me equivoqué en el orden de la variable. Fíjate, como estoy en un transistor tipo P, aquí el orden es, y de hecho también me equivoqué porque se trata de Kp, ¿verdad? Un transistor tipo P es este que está aquí. Estoy equivocado, déjame rectificar, Kp es 30. No, lo hice bien, Kp está 30 micro, perfecto. Simplemente me equivoqué aquí. Aquí va S arriba, G abajo. Así, SG, eso es, porque S está arriba, G estaba acá abajo. Entonces, menos BT. Hay que reconocer que esto me quedó también bonito, SG, ahí está mejor. Ahora, ¿conozco a S? Sí, conozco a S. Ese está a 5 voltios, si lo puedes ver. Source está acá conectado a 5 voltios. Entonces se trata de 5 voltios menos, o sea, recuerda esto que es. Esto es Vs menos Vg. Vg no lo tengo. Vg es la duda, la incógnita. ¿Ya? Y G es lo mismo que D. Como G y D están igualitos, entonces sé que estoy en saturación. ¿Ya? Porque D y G están igualitos, eso se permite la saturación. Bien, ahora menos ese umbral del transistor P. Pero recuerda que yo estoy tomando siempre como el valor positivo, o sea, entre barras aquí. ¿Cuál es ese? Punto 9. Mira que escribo punto 9 positivo, menos el valor positivo. Aquí está, menos punto 9. Así. Entonces me quedó esta expresión. ¿Qué es lo desconocido de aquí? VG, solamente VG, más nada. Mira, cancelé 2 micro con 2 micro, micro con micro cancelo, el 0 con este 0. O sea que este 2 va para acá a multiplicar, me queda 4 entre 3. O sea, me queda así como 4 entre 3, ¿cuánto es? ¿Ya? Es igual a 5 menos 0.9, eso daría 4.1 menos VG al cuadrado. Vaya, y ese 4 tercios, ¿cuánto es? 4 tercios, eso es 1.33333, ¿no? Así le quitas un 3 y ya, listo. Entonces ya tenemos esta expresión completica.
Ahora significa que esto hay que abrirlo cuadráticamente igualado a esto que está acá. O sea que, de alguna manera, lo que tengo que hacer ahora es precisamente eso. Será 4. 1 al cuadrado, 2 veces una cosa por la otra y así. Vamos a hacerlo entonces. Calculadora. Es tiempo de usar la calculadora. 4.1 al cuadrado me dio 16.8. Menos 2 veces 8.2 VG. Más VG al cuadrado. Eso significa que la ecuación es 0 es igual a. Primero voy a escribir VG al cuadrado menos, y ahora voy a colocar 8.2 VG. Ahora viene más, sí señor, más 16.8 menos 1.333. 15.5, digamos así. Ahora eso significa que hay dos valores de VG que debo explorar. VG1 realmente, porque es el primer transistor, ¿no? Entonces sería lo siguiente. Muy bien. Un valor me da 2.95 voltios y el otro me da 5.24 voltios. G. Si G estuviera a 5.24 estaría por acá arriba, más arriba que su fuente. Eso significaría que está apagado este transistor. Así que este valor no puede ser. Implicaría que G está muy arriba, más arriba que el propio S. El transistor estaría apagado, porque G tiene que estar debajo de S en un transistor tipo P para poderse encender. Y tiene que estar más abajo que el umbral, o sea que los 0.9. Así que la respuesta que me queda por aceptar es esta que está aquí. VG es 2.95. Y ya tengo eso. Muy importante, porque ahora puedo concluir, si VG es ese valor, 2.95 voltios, entonces el drenaje también está a ese mismo valor. El voltaje del drenaje 1 es el mismo 2.95 porque están conectados. Entonces quiere decir que entre aquí y aquí hay 2.95 voltios y 20 microamperios. Es fácil saber cuánto es R. $2.95 voltios entre 20 microamperios me daría 148K. Ya, que sería el cociente de 2.95 entre 20 miliamperios. Entonces, voy a repetirlo por si acaso. 148K. Listo, entonces ahí está. Tengo la primer elemento que estoy diseñando, la resistencia. Y ya yo sé cuánto es de 2.95 voltios. Y eso aparece también aquí, en el transistor Q3. Y aparece, ya nomás ahí, aparece en el Q2, obviamente, y en el Q3. Entonces, con ese valor encontré R. Y ya sé que van los 20 microamperios. Y este manda 100, o sea que este W es 10 micrómetros. Y me dice, perfecto, del ancho pedido para cada transistor y el valor de R pedida. Muy bien, ya lo hice. R ya lo encontré y el ancho ya lo encontré. El ancho es 5 veces este, 10 micrómetros, y este es el mismo, y este es el mismo también, y este es el doble, a 4 micrómetros. Ahí está, está respondida esta pregunta. ¿Cuál es el máximo voltaje posible en el drenaje de Q2? Ah, bueno, entonces vamos a mirar esta otra cosa diferente. En este nodito, en Q2, el valor máximo posible de voltaje. Claro, eso es importante, fíjate bien. Si ese voltaje del drenaje de Q2 sube mucho, es decir, se me sube mucho hasta por acá arriba, obviamente Q2 sale del modo saturación y entra en el modo triódico.
si se sube mucho. O sea, tengo que preguntarme cuál es ese máximo valor al que llegar. Entonces, ¿cuál será ese valor al cual él ya se acerca al borde del triódico? Entonces, bueno, hay que averiguarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo que buscar la situación para el transistor Q2. En Q2 la situación es así. ¿Ese dónde está? Ese está en 5 voltios. ¿Dónde está G? G2 está en 2.95. ¿Correcto? Voy a hacer un mejor numerito. Así. ¿Dónde se encuentra la frontera clave? Se encuentra en el transistor Q2, que también es un transistor tipo P, de canal P. Se encuentra 0.9 más arriba. O sea, si yo pienso aquí 0.9, ese valor. Aquí hay una línea muy especial. Es la línea en donde el drenaje de 2 puede estar en cualquier lugar en saturación, hasta esta frontera, hasta ahí. Como la cruce, entra en modo triódico, pero si está por acá abajo, está en saturación. Entonces, ¿cuál es esa frontera? Ya la tengo, 2.95 y sube 0.9 más. ¿Eso cuánto te dio? 2.95 y sube 0.9 más, esa frontera. 385. Entonces, esa frontera es 385 voltios, esta de aquí. Entonces, ese es el valor que puede ser a lo sumo. Entonces, llama a este VD2. Por favor, mantén ese valor más abajo o a lo sumo igual a 385 voltios. De ahí para abajo, porque si no sale de la zona de saturación y entra en triódico. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta a la segunda. ¿Cuál es el máximo voltaje posible de drenaje de Q2? Ya lo tuvimos, 385. ¿Cuál es el mínimo voltaje posible en el drenaje de Q5? Aquí está. Ahora la cambió la pregunta, dice mínimo voltaje. Bueno, ¿y por qué? Porque Q5 es un transistor de canal N, es distinto. Para él, la cosa es así. Drenaje está por ahí arriba. Gate está en algún lugar. Ya, hay que determinar la gate. Y ese está por acá abajo. Ese está definitivamente en menos 5 voltios. Gate no sé dónde está, pero hay que buscarlo en este caso, ¿ya? Y drenaje igual. Y drenaje, la idea es lo siguiente. En el caso del transistor Q5, para él el umbral es 0.8, se tiende a que la distancia que está hasta aquí es 0.8 y esta es la línea clave. Entonces el drenaje puede descender hasta aquí nada más, para que esté en saturación. Si él pasa esto, entra triódico. Entonces, por eso la pregunta dice mínimo voltaje. ¿Cuál es el mínimo voltaje? Y tengo que averiguarlo porque tengo que averiguar cuánto es G. ¿Ya? Y el valor de G, pues, no me es tan evidente. 2.95 es gate. ¿Cómo será este drenaje aquí? Pues, no sé, hay que buscar este valor. Ese valor hay que buscarlo. Y de momento no se me ocurre así cómo hacerlo. Tiene que ser por Q4. El transistor Q4 tiene cierta... Es igual que el Q1 en tamaño, y con él yo sé que está en saturación. Y con una ecuación como esta, pongo la misma corriente, los mismos 20 microamperios, es igual a 1 medio, y ya no pongo 30, sino que pongo en él 90. Aquí está, 90. Aquí pongo 90, las dimensiones son las mismas, L va lo mismo, W lo mismo, se va a cancelar, y aquí me queda, en este caso sería la formulita BGS, G es la incógnita, S me quedaría en menos 5, o sea, se puede hacer. En ese caso intentemos hacer eso, esa formulita. Saturación del transistor 4. Estamos así. Van bajando 20 microamperios. Eso es igual a 1 medio de K', que sería 90 microamperios. Amperios sobre voltio cuadrado. Por W, 2 micrómetros, o sea, 2 micrómetros, entre L, 2 micrómetros, por VGS, recuerda. Aquí se va a escribir VGS menos VT, ¿ya? Eso es lo que voy a escribir aquí. Entonces, VG no lo conozco, pero ese sí lo conozco. Ese vale menos 5, entonces menos VS, eso me daría más 5. Menos el umbral, VT, pero en ese transistor el umbral está en 0.8. Entonces sería aquí menos 0.8 y esto al cuadrado. Ya, listo. Listo, la ecuación que se forma es, cancelo esto con esto, el micro con el micro, el 0 con el 0, 2 acá como 4,
2 entre 9. Perdón, 4 entre 9 es la cosa. 4 novenos. Eso me dio 0.444, bueno, así. 0.44 periódico aquí, cual igual a esto, que sería BG más, aquí sería 5 menos 0.8, eso es 4.2, así y así al cuadrado. Aquí como estamos, así. Eso significa que si yo despejo esto, me van a salir dos valores de BG. BG es igual a sacar raíz cuadrada a 0.44444, sacar la raíz cuadrada de eso. Vamos a sacar la raíz cuadrada. Ya se lo saqué. 0.66666 más y menos. Entonces eso quiere decir de que esto me da es menos 4.2. Paso a restar el 4.2 más y menos 0.6666666 voltios. Ahí están los dos resultados. 1 y 2 resultados. El primero es 0.66666, ¿verdad? 4.2 negativo, todavía sumándole, me daría menos 3.5, no 3.53. Y el otro me da 4.1, sumo aquí, 4.8666, menos 4.866666. Listo. Entonces, ¿cuáles son los números? Tiene sentido. G no puede estar tan abajo que está cerquitica de S. O sea, como que sea menos 4.8. Este valor no puede ser, porque entonces no me encendería el transistor. Es este, menos 3.53. Entonces, el valor que tengo aquí es menos 3.53. Y 0.8 más abajo, entonces, menos 3.53 menos 0.8. Espérate un momentico. Y bajo 0.8. La coordenada es menos 4.33. O sea, esta de aquí, esta coordenadita de aquí, vale menos 4.33 voltios. Entonces, el drenaje, este que está aquí, tiene que ser, en ese caso, BD, porque ya lo encontré. Vamos a ver qué fue lo que encontré yo, disculpa. Encontré este G que está aquí. Correcto, este que está aquí. O sea, este G de este transistor que está aquí, ese es el valor que he encontrado. 3.53 es lo que va aquí. Entonces, este transistor, este drenaje no puede descender más allá de eso. Pero eso se propaga también para este que está aquí. O sea, porque las condiciones son las mismas. El VGS que resulta es el mismo para acá y para acá. O sea, los transistores realmente se comportan en todo. Entonces, el drenaje también. El drenaje para él no puede bajar más de ese valor. Así que la frontera es que ese 5 ojalá sea más alto que ese valor mínimo, menos 4.33 voltios. Por eso encontramos el mínimo valor. ¿Qué te parece? Ahora viene otra pregunta diferente. Otra pregunta es introducir ahora el efecto Early en este caso. Entonces, hasta aquí llegamos bien. Ahora viene, bueno, hasta aquí. Ahora unas preguntas de efecto Early. Entonces, para esa pregunta de efecto Early vemos lo siguiente. Si el voltaje de Early de los N es 8L y el voltaje de Early de los P es 12L, pero aquí le ponen barras así, porque puede ser un número negativo. Algunos textos lo tienen así explícitamente negativo. Entonces, me dice donde él está en micrómetros, pero él ya me lo dieron. Él es un valor, este problema estaba bien clarito, es 2 micrómetros. O sea, L vale 2. Y voltaje A, N y P son euros. O sea, que esta cosa da en voltios, es decir, 8L es 2 micrómetros, 2 por 8, 16 voltios. El voltaje de L y de los transistores N es 16. Entonces, ese nuevo dato voy a tener que quitarlo de aquí. Un momento, debo borrar esto para poder hacer esa parte final. Permíteme aquí borrar este pedacillo y borrar esto aquí para poder hacer esa parte final. Bien, entonces, el voltaje de Early de los transistores N es igual a 8 por 2, 16 voltios. Eso es lo que me están diciendo aquí. Y el voltaje de Early, la magnitud de los transistores P es igual a 12 por 2, 24 voltios. Ya, eso fue lo que me dijeron, porque L vale 2 micrómetros, me dicen que él está en micrómetros y que esto te va a dar en voltios. Entonces simplemente meto los números y ya.
esos valores de Early están bastante bajitos, ya eso no son ningunos 100 voltios o 200 como el VJT, son bastante bajitos. Y es que en circuitos microelectrónicos, los transistores MOSFETs tienen unos voltajes de Early bastante bajitos. Es decir, el efecto Early es muy notorio. Hay que incluir el efecto Early en lo posible en los cálculos para que las predicciones den correcto. Bueno, pero por eso usarías un simulador en ese caso. Pero aquí nos están diciendo que lo incluyamos. Y vaya, 16 voltios es un valor pequeño. 16 voltios sí es pequeño. Comparado con lo que puede estar aquí entre source y drenaje, y entre drenaje y source aquí, valores que pueden estar entre los 5 voltios, ¿sí me entiende? Algo así. Así que de hecho, este número es pequeño. O sea, el efecto Early se nota. Hay que meterlo. Entonces nos preguntan, son en volts, encuentre la resistencia de salida de la fuente de corriente Q2. O sea, miramos a Q2, ya dijimos cuál es el voltaje que debe tener, o sea, el voltaje máximo, ya, el techo, lo encontramos. Para este encontramos el piso del voltaje, o sea, el voltaje mínimo, el piso, y aquí tenemos el techo. Y nos dice además que busquemos la resistencia de salida de la fuente de corriente, porque Q2 es una fuente de corriente, el drenaje está inyectando una corriente, pero esa fuente de corriente no es perfecta. Tiene en su sentido Norton una resistencia paralelo, y la resistencia paralelo del transistor es nada más y nada menos que la del efecto Early. Es la que hace que el transistor sea realista. Si nada más colocamos una fuente de corriente, entonces diremos que el transistor es una cosa idealizada, porque lo que le conectemos, los amperios van porque van. Pero no es cierto. A medida que conecte resistencias cada vez más altas, el voltaje en el drenaje 2 se va subiendo. Pero también esa resistencia Early paralelo hace que no toda corriente baje, sino alguna se quede simplemente circulando. Piensa en un equivalente Norton, ya. No toda la corriente se entrega, parte se queda en su resistencia de salida. Entonces, pensando en ese equivalente Norton para las fuentes de corriente que estamos hablando, Q2 y Q5, nos dice que busquemos esa resistencia de salida. O sea, en otras palabras nos dicen, busque la resistencia de Early. La resistencia de Early del transistor 2 está definida como el voltaje de Early del transistor 2, que es un P, entre corriente de drenaje del transistor 2. Y eso fue VA, este es un P, o sea, 24 voltios aquí, entre la corriente de su drenaje, que es 100 microamperios. ¿Y eso cuánto da? Hay que dividir 24 entre 100 microamperios. Me dio 240K. Wow, un valor que no es tan pequeño, al menos. Y con la misma idea, RO5. Vamos a hacer ahora RO5, por favor. La misma idea. Multiplicar VA, pero RO5 es un transistor de tipo N. O sea, en el caso le correspondería entonces un 16 entre la corriente que baja aquí 5 serían 40 microamperios. 16 entre 40 micros. $400K. Listo. Ahí están las dos resistencias de salida. Las dos resistencias Early. Una 240K, otra 400K. Muy bien. Y tenemos acá por este lado R 148K, resistencias en kiloohmios, bastante. RO5 dio casi medio megaohmio. Dio así, una resistencia no tan pequeña, ¿verdad? Pero depende del contexto en el que estamos. Lo que notamos es que el efecto Early hay que incluirlo en este caso. Y bueno, hay que ver a qué le están sirviendo estas fuentes de corriente, a quién les están dando esta fuente de corriente. ¿Tiene una resistencia de entrada grande? Si es así, miren, entonces estas resistencias grandotas pelean con la otra, ¿sí me entienden? O sea, la idea es que le provean corriente a un circuito que tenga una baja resistencia de entrada, es lo que se esperaría, para que entonces esta resistencia de efecto Early no impacte tanto el funcionamiento de la fuente de corriente. Y con eso terminamos este problema. Este problema es sin duda alguna un buen problema.
y creo que representa mucho la intención del texto guía, el libro de Cedra. De verdad que sí, te va metiendo hacia microelectrónica, te va metiendo hacia dimensionar fuentes de corrientes en un circuito integrado, porque tú necesitas varias fuentes de corriente. Es un amplificador, seguramente las etapas están polarizadas con fuentes de corriente. Y a veces hay fuentes que halen, o sea, abajo que drenen, y a veces fuentes que empujen. O sea, lo necesitas. Realmente es apropiado para lo que el libro quiere enseñar. Sin embargo, en nuestro curso que tenemos en la universidad, no está tan orientado a microelectrónica, sino electrónica discreta. Por esa razón, una pregunta como esta, con todos estos ingredientes que vimos, no sería de esperarse en el examen. Eso de preguntar por el ancho, el W, no es muy típico. Realmente el examen va a orientarse más al análisis o las propuestas básicas de diseño, pensando como si los transistores ya estuvieran disponibles, los hemos seleccionado o los vamos a seleccionar. Así, pero no los vamos a dimensionar, como a construir. Entonces, esa es la única parte en la que vería que es distinto. Pero del resto es un material alcanzable, pero no es las preguntas que haremos en el examen que va a entrar. Entonces, con eso, digamos que termino esta grabación, al menos este ejercicio.